Alberto, ¿estás nervioso? ¿Qué viste en el Olivos Gate? Las entradas, lo que pasó, hubo misoginia. ¿Qué viste ahí? Mira, me parece que se corrió el eje del debate. O sea, el debate estuvo mal planteado. Esta es mi opinión. O sea, para mí el presidente Alberto Fernández de Kirchner es un inmoral. Definición general. Ahora, digamos, vamos por las partes, lo que se discutió y lo que yo creo que se debería haber discutido. Punto 1. La verdad que si él, y lo pongo bien en extremo a propósito, si el presidente quiere enfiestarse, ¿me entendés? Con un, no sé, 5 vagones de meretrices, problema de él. ¿Qué me importa a mí? A mí lo que me importa es que sea bueno gobernando. ¿Qué me importa qué hace en su cama? Punto 1. Punto 2. Si hace determinadas cosas, lo único que pido es que no lo haga con mi bolsillo. Claro. Es decir, si se va a ir a hacer el galán al cabaret, no uses mi billetera. ¿Me entendés? Eso, digamos, un tema no menor por la función que tiene. Sí, porque se apropian de la cosa pública como si fuera personal, ¿no? Claro, ese sí es un problema moral, porque vos los impuestos no los pagas voluntariamente, los pagas a punta de pistola. Sí, entonces, digo, y encima te lo vas a usar para irte de joda, pará, es otra cosa. Y lo que me parece mucho peor, y por lo cual yo lo defino como un inmoral y no como una moral, porque él entiende cómo son las reglas de juego, porque aparte les estaba fijando él. Y te fija un conjunto de reglas y después no te las cumples él mismo. O sea, es un disparate, es una inmoralidad total. Entonces, vos tenías que estaban cerrando empresas, gente que se quedaba sin laburo, gente que se quedaba sin morfar. Es una situación desesperante. Gente que se le murieron los parientes y no lo pudieron velar. Y él estaba de joda. Está mal. Sí, aparte con una actitud, que yo creo que ese es el punto, una actitud casi de rey absoluto. La ley es para todos menos para mí. Bien, exacto. Por eso yo hablo de oligarquía política, de casta política, de los privilegios de ellos. O sea, ellos se creen superiores, ellos tienen derecho. Y eso también te explica, digamos, ese mismo comportamiento es el mismo comportamiento del tema del vacunatorio. ¿Me entendés? Donde, como ellos son lo importante, ellos son los que fijan la regla de juego, entonces tienen privilegio y pueden saltearse en la cola y mandar al cadalso a X persona. Está mal. Ayer un amigo, tenemos la misma edad, me decía, Milei viene a ser el Alzogaray de los 80. ¿Te acordás cuando don Álvaro Alzogaray apareció con la UCD? Y ¿Te gusta esa comparación o no? Me parece que no es muy feliz, que digamos. O sea, vos podés chequear lo que eran los actos de la UCD, no son muy parecidos a lo que viste recién. Y te digo, si ves todo cuando intenté ingresar. Porque ahora además tengo otras dificultades con mis presentaciones. Yo estaba acostumbrado a mucha gente, pero por ejemplo yo entraba por el medio del público. No podés más. No hubo forma, pero no hubo forma. Y es más, yo terminaba mis presentaciones y me quedaba haciendo selfies. Por ejemplo, cuando fue el festejo de mi cumpleaños en ese mismo lugar, había 5 cuadras de cola, o sea, llegaba hasta el Puente Pacífico. Sí, una cola robusta, no, digamos, una fila india. Me quedé 4 horas haciendo selfie. El sábado no lo pude hacer, se cayeron los vallados, o sea, se iba a lastimar a alguien. Así que mi ángel, digamos, Cari, el jefe, me sacó de los pelos, me hizo sacar de los pelos y salí. ¿Qué selfie? Acá va a haber un desastre. O sea, ahora no me parece que tenga que ver con eso, con ese formato. O sea, y otra cosa que es muy interesante, y esto en una tenida académica que hicimos con Alberto Venegas Lynch, hijo, el máximo exponente del liberalismo argentino de toda la historia y uno de los máximos exponentes a nivel mundial. Una de las cosas que señalaba Alberto en esa conferencia, decía, a diferencia del movimiento de los 80, esta vez se compone de más jóvenes y mucho más formados. Es decir, vienen chicos de 16 años y te hablan de Rothbard. De hecho, un elogio para vos. Para mí es la gloria que hablen de eso. Mirá esto, porque digo, Alberto se metió con Milei directamente, el presidente de la Nación. Porque a mí no me pasa de eso de que soy liberal en los discursos para los jóvenes en el tiempo de la pandemia, pero propongo que el resto siga igual. Yo quiero que el día después de la pandemia el mundo cambie y que la Argentina cambie. Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. Y en el fondo lo que les proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que le dijeron que se queden en sus casas,
pero cuando salgan a la calle, dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales, píquenle el boleto, muchachos y chicas, porque la verdad es que ese discurso lo conozco bien. La libertad esa es libertad para algunos, y es catástrofe y penuria para millones. Te quiere picar el boleto. Alberto, querido, ¿sabés qué te diría Néstor? Alberto, ¿estás nervioso? Yo le diría lo mismo, ¿estás nervioso por, digamos, cómo, digamos, la juventud está despertando? Es más, así como te lo propuse en las redes y por el cual soy tendencia número 1 en Twitter, te desafío a un debate y si querés hablamos del liberalismo y del sistema empobrecedor que estás llevando a cabo. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. ¿Hay preocupación por Milei? Bueno, hay quienes dicen que hay preocupación y hay también los que dicen no, en realidad lo está eligiendo para confrontar porque sabe que es un público muy cercano a Juntos por el Cambio, que ahora también está desencantado de Juntos por el Cambio y que lo está acaparando, en este caso, los sectores de derecha, los sectores liberales como Javier Milei. Hay un sector, un público mayor de 16 años que históricamente siempre fue muy cercano al kirchnerismo. Recordemos que el kirchnerismo en su momento impulsó el voto joven, claro. Redujo la edad de votar de 18 a 16, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner, que había ingresado a la política en ese sector. Ahora, para esta elección lo que están viendo desde hace algunos meses es un crecimiento de la derecha. Si eso le va a restar más votos a Juntos por el Cambio o al oficialismo, bueno, hay quienes dicen que le quita más votos a Juntos por el Cambio, pero evidentemente el presidente lo puso en su agenda porque hay una intención del gobierno de captar el voto joven, más allá de esto del voto de Milei o el efecto Milei. Lo hizo el día siguiente después de lo que fue el acto en Plaza Holanda. ¿A quién le afanás, como pregunta Nacho, a quién le afanás votos? ¿A Juntos por el Cambio o al kirchnerismo? A nadie, porque nadie es el dueño de los votos más que uno mismo. O sea, ¿cómo lo tomarías, Luis, si yo digo, vengo a robarme el voto de Luis? No, claro. Como una afrenta. Claro, te sentirías insultado. No, yo no le vengo a robar el voto a nadie. Yo vengo a traer la propuesta de la libertad. Esas ideas que cuando se aplicaron en Argentina, a partir de 1860, en la Constitución de Alberdi y Gorostiaga, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Aquellos países que abrazan esa agenda progresan enormemente. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos. Es la agenda que trae la prosperidad, pero es la que te dicen, erradica la pobreza. Sos el caballo de Troya del kirchnerismo porque le traccionás más. ¿A quién le compras un auto usado? ¿A Macri o a Alberto? No, a ninguno de los dos. Tenés que comprar. No, a ninguno de los dos. ¿Te parece que te lo van a entregar con menos papeles? Uno te lo entrega con menos papeles, más abollado, más deteriorado. No, bueno, el de Alberto, digamos, ya va a tener bastante más bollo, sí. Sí, más bollo. Sí, pero me parece que no habría que cambiar el eje de la discusión, que me parece más interesante. Yo lo propongo, sí, claro. Digo, si vos me decís, no me parece. Pero, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? ¿Por qué la juventud, en el peor de los casos, 1 de cada 4 y en el mejor de los casos, 1 de cada 3, empezaron a abrazar las ideas de la libertad? Me parece que ese es el eje central. ¿Por qué está pasando esto? Y desde mi punto de vista, esto pasa por una serie de cuestiones. La primera es que siempre los jóvenes han sido rebeldes contra el sistema o contra el status quo. ¿Qué es lo que sucede? Hoy el status quo es de izquierda. Hoy el debate tiene formato de izquierda. Sí, lo políticamente correcto, toda esa estructura es una estructura de izquierda. Entonces, hoy la rebelión es ser liberal. Y si a eso le sumás que son los jóvenes aquellos que llevan menos tiempo siendo adoctrinados dentro del aparato, digamos, de lavar el cerebro, que es la educación pública, independientemente sea de gestión estatal o de gestión privada, ¿sí? Entonces, eso es lo que te permite que, más la tecnología, que estos jóvenes, ¿sí?, se sientan identificados con las ideas de la libertad. Sí, Rosario. Le quiero preguntar si
revió su idea de no vacunarse, sobre todo no pensando solamente en usted, sino en el otro que puede contagiar. Y también veía en La Plata, usted entró con barbijo, veía en La Plata muchos chicos sin barbijo, sin distanciamiento. ¿Usted alienta esto de que no se cuiden? Porque justamente es un sector que rechaza las medidas de restricción y demás. A ver, me parece que hay varias cuestiones. Desde mi punto de vista, aún la evidencia empírica sobre las vacunas no es suficiente. O sea, marco general. Ahora, la decisión de vacunarte o no es una decisión propia del individuo. Entonces, desde mi punto de vista, la evidencia empírica no es suficiente para eso. Segundo, no es lo mismo si vos estás en un grupo de riesgo o no, ¿ok? Y además hay otra cuestión más. Es cierto que yo no me vacuno. Ahora, por ejemplo, ¿sabés qué yo estaba haciendo el jueves, por ejemplo? Testeándome. ¿Me comprendés? Y me testé el jueves, me testé el viernes, me testé el sábado. ¿Sí? O sea, como yo tengo mucho contacto con gente, estoy todo el tiempo testeándome. ¿Sí? El resto de las vacunas que sí están probadas y que no necesitan acuerdos con los gobiernos para ser aplicadas, las tengo todas, ¿sí? Y además hago un montón de... ¿Y qué le dice a esos jóvenes que no tienen distancia, que justamente se rebelan ante las restricciones y que lo siguen a usted? Bueno, digamos, será la decisión de ellos. O sea, yo, ¿me entendés? A mí me vas a ver siempre con el barbijo, testeándome, ¿sí? Y digo, las decisiones de los individuos son las decisiones de los individuos. Sí, Nacho. Sí, Javier, te vuelvo al tema de las visitas en Olivos. Más allá de que vos decís, y yo coincido, que no hay que meterse en las sábanas ni del presidente ni de nadie. Ni de nadie. Ni de nadie. ¿No te hace o no te hizo ruido que cuando el discurso era a favor de la cuarentena, cuando se trataba de criminales a quienes optaban por decir, bueno, quiero salir a caminar, haya ocurrido lo que ocurrió? ¿Cómo te parece que se está tomando desde los medios e incluso también desde la política un hecho así? A mí, de vuelta, me parece que ir sobre esa parte de la discusión es desviar lo más importante, que es el acto inmoral, es la inmoralidad del presidente en fijar las reglas para uno y no cumplirlas él. Para mí, la discusión pasa por ahí. Por ahí, ok. Digo, o sea, está bien, digamos, hay que tener en cuenta que yo soy liberal en serio, entonces, como que... ¿Vos no votarías la destitución de Fernando Iglesias, por ejemplo? Si te tocara... Yo no vi, digamos, bien cuál fue el problema de la discusión de Fernando Iglesias. O sea, si, digamos, yo no tengo problema, la leo y no tengo problema sobre contestar. Lo que pasa es que yo no veo lo que publica Iglesias porque a mí me tiene bloqueado. O sea... Bienvenido al club. No, es que el tema es que digamos, él hizo algunas reflexiones sobre keynesianismo, entonces yo lo desafío a que hablemos de keynesianismo porque yo considero que no sabe keynesianismo. Y bueno, entonces se enojó y me bloqueó. Escucha, tengo claro que tu Belcebú personal es el Banco Central. Si vos sentís que... ¿Vos crees en Dios? Definitivamente. El diablo es el Banco Central, antes que Satanás. No, pero vos sabés que, a ver, pero no está lejos. Porque si vos vas al Antiguo Testamento o si vos querés la Torá, para aquellos que profesan la religión judía, en Samuel 8 justamente se describe, o sea, todo el daño que te causa el Estado. O sea, que eso es raro, me citas la Torá. Por eso no quiero debatir con vos. Porque, claro, ¿por qué no puedo hacerlo? No, pero podés hacer lo que quieras, pero digo, mirá que yo entrevisto gente, pero quien me pueda traer Samuel 8 del Antiguo Testamento... Pero aparte lo podemos leer acá, ¿no sabés? Es un espectáculo. Te dice todas las cosas que... Porque ¿qué es lo que pasa? Samuel ya estaba grande, los hijos no querían involucrarse en la misma actividad, y entonces le piden un rey. Entonces Samuel va y le dice a Dios, me están pidiendo un rey. Y Dios le dice, te piden un rey porque no me quieren a mí. Digo, por favor, estoy... Sí, lo estamos explicando. Por favor, sí, Dios, sí. por favor. Sí. Sería que me acusen de esto Sí, también. que te digan que sí, ¿cómo se llama esto? El que está en un anatema, que una cosa de esto, claro. Entonces, en este contexto le dice, bueno, pero vos decile que te van a sacar esto, te van a sacar esto, te van a hacer esto, te van a hacer esto, ¿ok? Todo eso. Entonces, en el fondo...
Es la invención del maligno el Estado. De hecho, cuando vos vas ¿El Estado es el maligno? Sí, al Nuevo Testamento, cuando vos vas al Nuevo Testamento, en San Lucas, cuando describe las tentaciones que recibe nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cuál es la peor de todas? Cuando le dice el maligno que si se pone de rodillas frente a él, le dará el poder de todos los reinos, porque ese poder le fue dado. ¿Cómo querés que funcione el comunismo entonces? Funciona siempre mal. El socialismo siempre va a funcionar mal porque es una invención del maligno. Y ahora vamos a ir, porque no voy a escapar a la pregunta, con el viejo dicho, yo no le corro el culo a la jeringa. En este contexto, yo tengo una pregunta. ¿Vos estás a favor del robo? No. Rosario, Nacho tampoco. Nacho, Claramente. ¿ok? ¿Estamos todos? Estamos. ¿Y qué pasa si yo les digo que hay una herramienta por el cual los políticos nos roban 6 puntos del PBI? Que sería un choreo. ¿No? Digamos, 6 puntos del PBI. Ahora, fíjate esto. Te lo voy a hacer con un caso simple y después lo extendemos. Si yo tengo una economía que hago transacciones en oro, monedas de oro, es una economía que funciona patrón oro, con oro. Entonces viene un amigo físico y un amigo químico y descubren la forma de convertir el plástico en oro. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. Ahora, mientras que ese oro falso está en mi casa, ¿cuál es el problema? Ninguno, es una falsificación, pero yo lo quiero tener en mi casa. ¿A quién le hice daño? A nadie. Ahora, supongamos que ahora yo me meto adentro de la economía a hacer transacciones con ese oro falso y la gente hace transacciones como si ese oro fuera verdadero. ¿Eso qué significa? Que el aumento de la oferta de oro va a hacer que el precio del oro baje. Es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas suben. Eso se llama inflación. ¿Te das cuenta que hay una estafa? ¿Sí? ¿Qué es el central emitiendo? Es el Banco Central emitiendo. Tengo una Entonces, pregunta, ignorante. pero Dale. por favor. Entonces, primer punto, yo no estoy a favor del robo. O sea, ¿por qué es mi discusión con Martín Tetaz? Martín quiere la independencia del Banco Central. Dice, bueno, porque los bancos centrales más independientes generan menos inflación. Pero el problema, digamos, el primer problema es de índole moral. Es decir, ¿quién está a favor del robo? Si la inflación es un impuesto no legislado. O sea, los políticos te están robando sin legislar. O sea, violan el principio de no taxation without representation. Eso de que no te va, digo, a vos te cobran impuestos, digo, porque se supone que son tus representantes. Sí, claro. Bueno, no se cumple. Entonces es un robo. Y después, a ver, Luis, acá teníamos una regla monetaria más dura que la independencia del Banco Central. Teníamos la convertibilidad, la gente estaba de acuerdo, Sí. había los contratos dolarizados y sin embargo se la llevaron puesta. Y después no hay tal cosa como una política monetaria óptima. Te tengo una pregunta de ignorante que me va a decir, sos un burro y tenés razón porque no sé. Jamás te dije eso. Pero podrías porque no sé del tema. Vos recién pusiste Irlanda como ejemplo, Sí. me pareció. Irlanda tiene Banco Central y tiene Banco Central Europeo. No, pero a ver, Pregunta, desconozco. a ver, lo que a vos te pasa en Europa justamente, los países, el Banco Central, la única función que tienen es la de la regulación del sistema financiero. Es como que vendría a ser acá la superintendencia de entidades financieras. ¿Me comprendés? Sí. La política monetaria se determina, ¿sí?, en Bruselas, ¿sí?, con el Banco Central Europeo. Y ahí se determina la política monetaria europea. O sea, con lo cual, digamos, no tienen bancos centrales. O sea, en el formato de que hacen política monetaria. Dependen de Bruselas. Pero hay un Exactamente. Banco Central ahí. Está bien, pero digo, o sea, de vuelta, hay varios problemas. Hay una discusión moral que me parece que desde el plano moral ya con eso solo alcanza para invalidarlo. Después ya sabemos lo que ha pasado a lo largo de la historia argentina, que también sabes que una ley no te va a garantizar nada. Sí. Como si todo esto fuera poco. Hay problemas técnicos, Luis. Pregunta, ¿a vos se te ocurrió preguntarte cuánto tiene que ser la cantidad de óptima de tomates en Argentina? No. ¿Y por qué, digo, vos vas a preguntarte lo mismo respecto al Banco Central? ¿Sí? O sea, la cantidad de dinero la va a determinar la gente. O sea, el dinero es una invención del sector privado y eso, digamos, o sea, va a terminar funcionando acorde a lo que la gente quiere. Entonces, lo único que va a hacer el Banco Central con la política monetaria es determinar el nivel de precio. Punto uno. Ahora, pero la verdad es que cuando el Banco Central expande, causa daño. Cuando contrae, causa daño. Siempre causa daño. Por lo tanto, en realidad, lo mejor que podés hacer es cerrarlo para que no haga daño. Y fíjate esto. Entonces alguien puede creer que puede hacer eso. Porque hay gente que lo cree. Yo te voy a decir todo lo que tenés que saber. Primero tenés que saber las preferencias de todos los agentes de la economía, de todos los individuos de la economía, pasadas, presentes y futuras.
Después tenés que conocer la tasa de preferencia intertemporal. ¿A qué tasa estás dispuesto vos a trasladar el consumo presente de hoy al futuro? Tenés que conocer toda la tecnología de hoy. Tenés que conocer toda la tecnología futuro, con lo cual además tenés que saber cuál va a ser el progreso tecnológico. Además tenés que conocer las dotaciones de recursos que después, digamos, se van a retroalimentar o cómo van a entrar en el proceso de acumulación para producir, cuánto te va a quedar. Como si todo eso fuera poca, tendrías que saber las tasas de amortización de cada uno de estos bienes de capital. Me perdí. Bien. Bueno, y falta todavía las expectativas de inflación. O sea, vos para saber todo eso sabés que tenés que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Olvídate. O sea, ¿sabes qué? Como se los dije en el discurso, políticos, ustedes no son Dios. Bueno, a ver, ¿a quién tengo hoy acá de los chicos? Lo tengo a Requejo, lo tengo al Chino. Hablarle a los chicos laburantes en representación de todos los laburantes, ganan 10, no importa, lo que fuera. Con esta inflación, ¿qué va a pasar? Desde mi punto de vista... Chino, agárrate, lo único que te pido. Te lo pido, por favor. Argentina está con unos niveles de desequilibrios macroeconómicos monumentales. Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las crisis grandes. Argentina tiene un desequilibrio monetario de 10 veces a 1, ya sea porque por cada peso que hay emitido hay 1,5 escondido en términos de LELIQs y pases, más lo que tengas que emitir de base para financiar Hasta al ahora fisco. El Chino ni yo la agarramos. Hasta No, ahora bueno, estamos pero ahora estoy perdidos ahí. explicando toda la guita Sí. que va a sobrar en la economía. O sea, podés llegar a multiplicar la cantidad de dinero por 3,5 veces y la cantidad demandada de dinero tendría que ser 4 puntos del PBI y está 13,4 y está entre 10 y 12. O sea, 3 veces de diferencia en demanda de dinero y 3 veces Sí. y medio en oferta. 3 por 3,5 te da 10,5. O sea, que la inflación subyacente, si hay una crisis política que hace caer la demanda de dinero, es 950%. A eso le tenés que sumar el desequilibrio que tenés en el mercado cambiario. Se está descompensando. ¿Sigo? No, pero tenemos médicos. decile con el laburo. Él tiene un sueldo de 10. Vas a estar peor. Tu salario en términos reales va a ser más bajo. Bueno, No alcanza con pedir aumento. Está bueno el punto, porque muchas veces, por ejemplo, típico argumento de la izquierda, pongamos el salario en no sé dónde. Digo, si se arreglara así, digo, che, pará, que todos los salarios fueran de $1.000.000. Escúchame esto. Te das cuenta que es una ¿Le ridiculez, gustó? ¿no? ¿Le gustó? Sí, se ríen todos, aplauden todos. Es más, si le digo cuánto les queda de lo que ganan, ¿Cuánto les queda? mirá, por cada... Sí, no me odias, ¿no? Me odias en este momento, sí. Mirá, por cada 100 que recibe el trabajador en el bolsillo, ¿sabes cuánto pagó el empleador? No. 165. ¿Más? ¿O no? sea, O 100 y 65. 65 más. Ok. Y cuando vos vas a gastar esos 100, 50 son impuestos. Quiere decir que 115 se te van en impuestos. ¿Sabes cuánto es la presión fiscal para que esté en blanco en Argentina? 75%. Somos esclavos tributarios. Las reformas que yo Decímelo a mí propongo... que soy autónomo, que me va bien y todo esto, porque viste que los autónomos somos los parias del planeta. Somos los parias, nadie se ocupa de los autónomos jamás. Es bien, Ernesto, ya me voy, es bien esto, Ernesto Tenenbaum. Del 83 a ahora, ¿el mejor presidente, el peor presidente? El mejor presidente de todos, por escándalo, Carlos Saúl Menem. ¿Y el peor? Y mirá, si no fuera por el desastre que está causando Alberto Fernández, que lo constituye en el peor presidente de la historia, sería Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. ¿Pero peor que de la Rúa? Peor. A ver, dejó 5.000% de inflación, hizo volar la pobreza a niveles estratosféricos. ¿Pero Alberto es peor que de la Rúa? Alberto es el peor de la historia. Desde Rivadavia. Desde donde quieras, pones donde quieras, Sí, pues digo, te va a dar el peor. ¿No sabe, no quiere o no puede? No, yo creo que es un cínico ya. Porque él no desconoce cómo son las cosas. O sea, que sabe. Sí, sabe, y digamos, pero de vuelta es un inmoral. Es pretender de un inmoral. O sea, a ver, están los videos cuando estaba el problema de la inflación y él le decía a Cristina, usted no tiene que mandar a los chicos de la Cámpora a controlar precios. Usted, si quiere controlar qué pasa con la inflación, mande a los chicos de la Cámpora a ver qué está haciendo Marcó del Ponte en el Banco Central. O sea, que él conoce la naturaleza monetaria de la inflación y ahora viene con todos estos argumentos, digamos, propios de un adolescente, pero que no leyó.
¿no? Porque los que leen, digamos, son los liberales. Corrección, un economista muy importante, no sé si puedo decir quién es. Digo, Lacunza me corrige, me dice, el Banco Central Europeo está en Frankfurt, que no está en Bruselas. Bueno, perdón. Del verbo Europa. No, también puede ser, digamos, porque yo digo, o sea, Odias tanto No, en Bruselas está el Parlamento. Sí, claro. O sea, digamos, gracias, o sea, no, está bien, digamos, o sea. Los economistas odian y tienen razón cuando se preguntan, ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? Bueno, es que es imposible saber esa cuenta. Esa es otra de las cuestiones que Hayek mete en lo que se llama la fatal arrogancia. Vos, para calcular el vector de precios, tendrías que saber todo esto que te dije antes. Bueno, no existe. Bueno, es el que te dice a cuánto va a estar el dólar es un chanta. Lo que yo te puedo decir es que el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. El dólar no tiene techo porque el piso no tiene... Porque el peso... El peso no tiene piso. Y claro, emitís una moneda... emitís una moneda que nadie quiere. ¿Cómo crees que va a terminar? Mal.